Eh, bueno, esta mañana, como estaba diciendo Rubén, hemos comido como reyes mientras estamos aquí, y por eso yo creo que no les sorprenderá que yo no voy al gimnasio mucho. Yo creo que el lunes, mañana, me van a tener que llevar rodando al aeropuerto porque hemos comido como reyes, así que muchas gracias. Pero en ese mismo tema creo que puede que les sorprenda escuchar que yo no voy al gimnasio mucho. Yo sé que es sorprendente, pero definitivamente debería ir al gimnasio más. Sin embargo, ya sea que tú vayas al gimnasio o no, yo creo que todos hemos visto ese tipo de personas que obviamente van al gimnasio y mucho. Aquellos que van al gimnasio casi todos los días, excepto el día que les toca hacer ejercicio de piernas. ¿Ya saben cuáles? Es que tienen brazos muy grandes, musculosos, que caminan como si tuvieran sandías bajo los brazos. Sus bíceps son impresionantes, así casi como Starling. Los brazos grandes, pero con las piernas como las mías. Parecen como Bob Esponja. Y el problema es que ese tipo de personas no solo se ven un poco chistosos, un poco graciosos, pero parecen flamencos en esteroides. Sabemos que a pesar de su musculatura, que no importa cuánto peso puedan levantar con sus brazos, estas personas son más débiles de lo que aparentan. Pues ya que sus músculos están solamente en sus brazos y sin músculos en las piernas, se les hace difícil balancearse. Así que con un pequeño empujón los puedes hacer caer porque no tienen un buen balance. ¿Pero por qué estoy hablando de esto? Porque yo creo que lo mismo nos puede pasar a nosotros en nuestra formación espiritual. Hay quienes se enfocan únicamente en parte de la revelación divina de Dios, y esto les lleva a tener una imagen distorsionada de quién es Dios. Una visión de Dios desbalanceada nos puede llevar a adorar a un Dios falso de nuestra propia creación en lugar de adorar al Dios de la Biblia. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, yo creo que todos nosotros hemos oído del amor de Dios. Dios es amor, y eso es verdad. La Biblia nos dice eso. La Biblia nos dice que Dios es amor. El amor es uno de los atributos de Dios. Sin embargo, Dios no es solo amor. La Biblia también nos dice que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es trascendente. Hay quienes enfatizan únicamente uno de los atributos de Dios e ignoran los demás atributos. Y esto es peligroso porque al tener una visión asimétrica de Dios conlleva a consecuencias terribles. Se me borró lo que estaba diciendo. Pero bueno, en lo que carga, quiero que vean esto. Cuando nosotros tenemos una visión asimétrica de Dios, es peligroso, no solo porque nos lleva a adorar a un Dios de nuestra propia creación, sino que afecta cómo nosotros nos acercamos al Dios verdadero. Tengo un dicho que quería leer para ustedes, no sé si está en la pantalla porque se me borró aquí en mis notas. Pero bueno, Jackie Hill Perry, que es una autora americana, dice esto, dice: cuando leemos la frase Dios es amor, desconectada del entendimiento fundamental que Dios es santo, 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 interpretamos el texto a través de nuestras propias experiencias. Utilizamos nuestra vida como referencia y utilizamos el mundo para explicar a Dios, e inevitablemente acabamos con un Dios creado a nuestra imagen y semejanza. Y esperamos que Él se comporte como nosotros nos comportamos. Así que decir que Dios es amor es totalmente verdadero, es totalmente adecuado, y es una verdad fundamental para nuestra vida como creyentes. Sin embargo, si eso es todo lo que nosotros decimos acerca de Dios, no estamos presentando una imagen completa de quién Él realmente es. De la misma manera, si nosotros sobreenfatizamos el hecho que Dios es santo e ignoramos su amor por nosotros, vamos a parar con una visión de Dios distorsionada. Yo creo que cada uno de nosotros hemos visto en las iglesias del Evangelio de la Prosperidad que hablan que Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, Dios te ama, Jesús te ama. Pero se les olvida hablar de la justicia de Dios, de la santidad de Dios. En el otro extremo, yo tengo unos jóvenes que salieron de un ministerio que cada uno de nosotros reconoceríamos que son muy teológicamente muy fuertes. Pero un día uno de ellos me dice: Cristian, me acabo de dar cuenta de una cosa. Yo crecí escuchando este ministerio toda mi vida y no te puedo decir la cantidad de veces que yo escuché sermones acerca de la santidad de Dios.
Pero hoy por primera vez en 20 años escuché un sermón acerca del amor de Dios. Así que hermanos, los extremos son peligrosos. El texto de esta mañana vamos a ver cómo un entendimiento desbalanceado de Dios no solo debilita nuestra fe, sino también conlleva consecuencias terribles. Y vamos a ver cómo un buen entendimiento del amor de Dios siempre incluye un buen entendimiento de temas como la justicia de Dios, la ira de Dios, la santidad de Dios. Y para esto quiero que leamos de 2 de Samuel capítulo 6 versículos 1 y 2. Así que les voy a pedir que nos pongamos de pie para la lectura de la palabra de Dios. 2 de Samuel capítulo 6 dice así: volvió David a reunir a todos los hombres escogidos de Israel, 30,000. Y David se levantó y fue con todo el pueblo que estaba con él a Baala de Judá para hacer subir desde ahí el arca de Dios, la cual es llamada por el nombre del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Padre, que en tu amor tú te comunicas con nosotros a través de ella. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, que tu palabra es viva y nos da vida a nosotros. Así que te pedimos, Padre, que seas tú quien ilumine la prédica de tu palabra esta mañana. Ayúdame a ser fiel a tu palabra. Yo te ruego, Dios Todopoderoso, que si hay alguna cosa que yo diga de mi propio entendimiento, que no venga de tu palabra, yo te pido, Padre, que caiga al suelo y sea olvidada. Ayúdanos, Señor, a ser un pueblo con discernimiento, Señor, que filtra todo lo que escuchamos con el filtro de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Antes de explicar este pasaje, ¿qué les parece si les doy un poco de contexto para poder explicar la situación que estamos leyendo de una mejor manera? Ustedes recordarán que después de muchos años esperando la promesa que un día sería el rey de Israel, David es finalmente rey. Nuestro pasaje de hoy describe una de las primeras cosas que hace David como rey. Esta historia también la encontramos en 1 de Crónicas 13, donde vemos que David consulta con los otros líderes del pueblo de Israel y juntos deciden ir a buscar el arca del pacto. El arca de Dios o arca del pacto, como recordarán ustedes, era una caja de madera de acacia, más o menos del tamaño de un cofre. Y aunque no era una estatua o una imagen de Dios, porque eso iría en contra de la ley, el arca era una representación física de la presencia de Dios en medio de su pueblo. El hecho que David decidiera ir a traer el arca marca un cambio en la vida de Israel. Como ustedes recordarán, Saúl, el rey que estuvo antes de David, era un rey que no buscaba construir el reino de Dios, sino construir su propio reino personal. Saúl nunca entendió el arca del pacto. Tanto así que en 1 de Crónicas 13 leemos esto y dice: y traigamos a nuestro lado el arca de nuestro Dios. Esto es David hablando con los líderes y dicen: y traigamos a nuestro lado el arca de Dios, porque no la consultamos en los días de Saúl. Toda la asamblea dijo que así lo harían, porque esto pareció bien a todo el pueblo. La traducción de la Reina Valera lo pone así, dice: no le hemos hecho caso al arca. El pueblo de Israel tenía tan poco entendimiento del arca, de la presencia de Dios, que en diferentes ocasiones la utilizaron como si fuera un amuleto de la suerte y no como la representación divina de la presencia de Dios. Por ejemplo, en una ocasión llevaron el arca a la guerra contra los filisteos, pensando que el arca iba a funcionar como un amuleto que les iba a dar suerte. La utilizaron como si fuera su arma secreta. Bajo el liderazgo de Saúl, el pueblo de Israel cometió el mismo error que cometen aquellos que enseñan el evangelio de la prosperidad: el pensar que ellos pueden utilizar a Dios para su propia ganancia. Como sabemos, Dios no permite que lo utilicemos como un instrumento para cumplir nuestras propias metas. Y en esa ocasión, los filisteos capturaron el arca, se la quitaron a Israel. Y pensaron no solo que habían derrotado a los israelitas, sino también que habían derrotado al Dios de Israel. Y Dios, que no es juguete de nadie, trae juicio y muerte a los filisteos, que al final mandan el arca de vuelta en una carreta de vacas. Y esto es un detalle muy importante. Después de eso, Saúl manda el arca a la casa de Abinadab y la deja abandonada hasta este momento, porque Saúl no tenía ni idea de qué hacer con la presencia de Dios.
Hermanos, espero que no perdamos de vista lo que pasó aquí. Cuando nosotros vivimos para satisfacer nuestros propios deseos, para nuestra propia comodidad y felicidad personal, así como Saúl abandonó el arca, nosotros también abandonamos la presencia de Dios. Si tú eres el centro de tu vida, tú te vas a alejar de la presencia de Dios. Entonces, aquí es donde empieza nuestra historia el día de hoy. David y los líderes de Israel deciden subir a traer el arca. Y este es un deseo muy bueno. David añoraba restaurar la adoración de Jehová en medio de su pueblo. Es obvio que Dios estaba moviendo en el corazón de su pueblo, porque 30,000 personas acompañaron a David a la casa de Abinadab. Ellos caminaron con David más de 15 kilómetros, por lo que sabemos que la gente se lo estaba tomando en serio. Yo creo que podemos aprender de la actitud de David y del pueblo de Israel. Vemos cómo David entiende la importancia de la adoración de Dios y su presencia como una prioridad en la vida de su pueblo. Hermanos, esto es un recordatorio de cómo debemos orientar nuestras vidas hacia la presencia de Dios. Debemos orientar y planear nuestras vidas hacia la presencia de Dios, alrededor de la presencia de Dios. Así que déjame preguntarte esta mañana, ¿eres tú como David, que le da prioridad a la presencia de Dios en tu vida? ¿O eres más como Saúl, que solo se acercaba a Dios cuando le convenía? Hermanos, nuestra actitud hacia la adoración de Dios revela el estado real de nuestro corazón. Ahora, si me lo permiten, déjenme hablar a los papás un momento. Quiero hablar contigo, papá. Déjame hacerte una pregunta. Así como David, ¿estás guiando tú a tu familia hacia la presencia de Dios? Nota cómo cuando David marcha hacia el arca del pacto, su pueblo le sigue. ¿Estás guiando tú a tu familia de esta manera? Tu vida es el termostato espiritual de tu familia y es tu responsabilidad guiarlos hacia la presencia de Dios. Pero bueno, ¿qué les parece si seguimos leyendo? Vamos a leer versículos 3 y 4. Y en estos versículos quiero que veamos que porque Dios es santo, es Él quien determina cómo le adoramos. Versículo 3 dice así. Dice, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Otra vez, este es un detalle muy importante. Para que lo pudieran llevar a la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y lo llevaron con el arca de Dios de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, y Ahío iba delante del arca. Ahora, quiero que prestemos atención a estos dos versículos porque son fáciles de ignorar. Quiero que veamos cómo estos versos, que parecen no tener mucha importancia, nos pueden enseñar mucho. Antes de explicar estos versos, recordemos que Dios no solo nos instruye a que le adoremos, sino también nos instruye cómo debemos adorarle. Si somos honestos, la idea que Dios nos diga cómo debemos adorarle no nos gusta en la carne. La idea que haya un Dios que requiera adoración, o el hecho que sea Él quien determine cómo debemos adorarlo, es una idea un poco incómoda para nosotros. Es más, yo sé que para muchos de ustedes esta idea es un obstáculo de superar. Es un obstáculo muy difícil de superar. Y si este es tu caso, si tú sientes que esto es un obstáculo, que Dios pida o demande que le adoremos, si es un obstáculo para tu fe, quiero decirte esta mañana que no estás solo. El concepto de un Dios que exige adoración, que demanda adoración, puede percibirse como si fuera un Dios caprichoso. ¿Sabes quién más pensaba eso? C.S. Lewis, el teólogo y autor de las Crónicas de Narnia y de muchos otros libros. En su libro Reflexiones en los Salmos explica cómo la idea que Dios exigiera alabanza y adoración le molestaba mucho. Y dice que le recordaba a una mujer hermana que quería elogios y piropos. Cuando él leía el libro de los Salmos y decía, adórenme, 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 él se imaginaba a una mujer, por favor, denme piropos. Sin embargo, un día, C.S. Lewis finalmente entendió que es en el proceso de ser adorado que Dios comunica su presencia al hombre. Luego dice que en el Antiguo Testamento la esencia del sacrificio no era realmente que el hombre le daba toros y cabras a Dios, sino que en el sacrificio Dios se entregaba al hombre.
en el acto central de nuestra adoración, esto es aún más claro, porque ahí vemos claramente que Dios es quien da y nosotros quienes recibimos. Hermanos, para mí, como yo les digo, no me gusta usualmente no estar en mi iglesia los domingos, pero cuando estoy aquí en Alumbra, escucho las voces de los santos elevarse, me bendice mucho. Hermanos, en ese momento, cuando juntos como su pueblo estamos adorando al Señor, cuando levantamos nuestras voces, cuando abrimos nuestras Biblias, cuando oramos juntos, cuando nos acercamos a Dios a través de los medios de gracia, es ahí donde Dios se entrega a nosotros en su presencia. Hermanos, ven cómo en nuestra adoración y devoción no solo estamos dando algo a Dios, sino en nuestra adoración Dios se está entregando a nosotros, nos está dando su presencia. Por lo que lo más amoroso que puede hacer Dios para nosotros o por nosotros es instruirnos a que le adoremos. De hecho, sería una falta de amor de su parte si Dios no nos pidiera que le adoráramos. Si Dios nos instruyera si Dios no nos instruyera que le adoráramos, Él nos estaría robando de la bendición que viene únicamente a través de nuestra relación con Él. Entonces, Dios muestra su amor no solo al instruirnos a que le adoremos, sino también al instruirnos en cómo debemos adorarle. Y es aquí que estos versículos que acabamos de leer cobran sentido. Porque para aquellos que conocen la ley, hay varias cosas que no tienen sentido en este pasaje. En estos dos versículos vemos por lo menos tres maneras en las que el pueblo de Israel estaba desobedeciendo la ley. El arca de Dios no debía ser movida en una carreta, sino tenía que ser cargada. La segunda forma que vemos que el pueblo de Israel les estaba desobedeciendo la ley es que el arca de Dios no debía ser movida por los hijos de Abinadab ni por nadie más, sino únicamente por los levitas. Y tercero, el arca debía estar cubierta con pieles de cabra. En esta historia vemos la importancia de la obediencia en cómo debemos acercarnos a Dios. Como veremos en un momento, la obediencia es cuestión de vida o muerte. Hermanos, cuando se trata de la adoración a Dios, la obediencia es más importante que la conveniencia y que nuestras preferencias. No importa si los hijos de Abinadab, Usa y Ahío, desobedecieron a Dios intencionalmente o no, ellos estaban violando la ley de Dios. Las buenas intenciones no son suficientes en nuestra adoración a Dios. Noten el hecho que a la hora de mover el arca, los hijos de Abinadab utilizaron un carro nuevo. Esto nos lleva a preguntarnos ¿por qué un carro? ¿De dónde se sacaron esa idea si la ley claramente dice que el arca debía ser cargada por los levitas? ¿Por qué un carro? Bueno, recuerdan que hace unos momentos hablé de cuando los filisteos devolvieron el arca. Los filisteos que no conocían a Dios, los filisteos que no tenían ni idea de cómo acercarse a Dios, en su pánico querían deshacerse del arca. ¿Y cómo la mandaron? La pusieron en un carro con vacas para que lo jalaran. Ven entonces ustedes cómo el pueblo de Dios fue influenciado por el mundo a la hora de acercarse a Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, ni las buenas ideas, ni las buenas intenciones, ni la creatividad pueden reemplazar la obediencia a la palabra de Dios. Cuando nos acercamos a Dios, no nos estamos acercando a una idea abstracta de Dios, no nos estamos acercando a una fuerza, no nos estamos acercando a una energía. Cuando tú y yo nos acercamos a Dios, nos estamos acercando al Dios de la Biblia, que en su amor y en su gracia nos ha dado su revelación divina en la palabra, y en ella nos dice cómo debe ser adorado. Como creyentes, sobre todo aquellos que llevamos mucho tiempo en la iglesia, debemos guardar nuestros corazones de la familiaridad y la ligereza con las cosas de Dios. Yo soy originario de Guatemala y hace un año y medio, tal vez 2 años, llevé a mi hijo Tiago a visitar. Me acompañó para ir a una boda. Y mi mamá, que creo que está viendo en este momento, mis papás creo que se están viendo, mi mamá trabaja para el gobierno. Y por su trabajo ella ve al presidente muy seguido. Así que durante nuestra visita, el presidente pidió a mi mamá tener una cita con mi hijo. Así que mi hijo tuvo la oportunidad de conocer al presidente.
Era su primera vez conociendo a un presidente, así que antes de la reunión repasé con él cómo debía comportarse. Todos ustedes que tienen hijos entienden lo que estoy diciendo, ¿no? Y íbamos en camino y yo le digo, por favor, cuando el presidente entre cuando el presidente llegue, por favor ponte de pie. Por favor dale la mano. Por favor míralo a los ojos. Por favor sé respetuoso. Estaba tratando yo de hacerle entender que el conocer a un presidente es un momento único. Durante la reunión, el presidente fue muy amable con Tiago. Platicó con él, se tomó fotos, hasta le dio un regalo. Tanto así que a mí me preocupó que mi hijo se fuera a poner muy cómodo con el presidente. Gracias a Dios, mi hijo se portó muy bien. ¿Pero por qué les estoy contando esto? Porque cuando nosotros conocemos a un presidente o a alguien en una posición de autoridad, nosotros entendemos que hay protocolos, que hay maneras correctas e incorrectas de interactuar con ellos. Pero muchas veces, cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos a Él como si Él fuera un mayordomo cósmico, como si Él fuera alguien más que nos sirve a nosotros y no el Rey del universo. A veces lo tratamos como si Él estuviera en nuestro servicio y no con el temor y reverencia que se merece. La realidad es que Dios es bueno. Él es lleno de gracia. Él es paciente y benevolente. Pero eso no significa que podamos abandonar la reverencia cuando nos acercamos a Él. Nuestro Dios es un Dios santo, y la familiaridad y la ligereza con la que nos acercamos a Él a veces revela una falta de conocimiento de quién realmente es Dios. Ahora, quiero que veamos cómo nuestra ligereza hacia las cosas de Dios puede ser muy peligrosa. Y para eso quiero que leamos versículos 5 al 7. Y aquí quiero que veamos que porque Dios es santo, nos acercamos a Él con reverencia y con gozo. El versículo 5 dice así: David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera de abeto y con liras, arpas, panderos, castañuelos y címbalos. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Usa, y Dios lo hirió ahí por su irreverencia. Y ahí murió junto al arca de Dios. Aquí llegamos, hermanos, a la parte de la historia donde vemos el peligro palpable de tener una teología desbalanceada. Hay dos cosas que son verdad simultáneamente. Número uno, debemos acercarnos a Dios con gozo. Número dos, debemos acercarnos a Dios también con reverencia. Hermanos, es apropiado acercarnos a Dios con gozo. Como hijos de Dios debemos encontrar gozo en la presencia de Dios. Vean cómo el pueblo de Israel no veía su adoración como un ritual aburrido o como una tarea. Para ellos la adoración era causa de celebración. Nosotros también debemos acercarnos a Dios con gozo y con expectativa. El hecho que Dios nos salvó cuando estábamos muertos en nuestros pecados es digno de celebración. El hecho que Dios nos hizo ver cuando éramos ciegos es motivo de celebración. De la misma manera que los israelitas celebraron la llegada de la presencia de Dios, debemos nosotros celebrar como la iglesia de Jesucristo que la presencia de Dios ya no está en el arca, sino dentro de nosotros, su pueblo. El problema con el gozo es que tiene una imitación barata llamada ligereza. Y la ligereza con las cosas de Dios es algo muy peligroso. Como la iglesia de Jesucristo, debemos guardar nuestros corazones de la ligereza y la irreverencia. La iglesia debe ser un lugar de gozo, pero nunca un lugar de ligereza. Hermanos, es peligroso acercarnos a Dios con ligereza. En la segunda parte de este pasaje vemos una historia trágica, la historia de Usa. Es una historia trágica que pudo haberse prevenido fácilmente. Recuerden que al principio mencioné que la ley en el Antiguo Testamento nos dice exactamente cómo había de transportarse el arca. Si los hijos de Abinadab, Usa y su hermano Ahío hubieran obedecido la ley, nada de esto hubiera sucedido.
El problema es que estos dos, Usa y Ahío, crecieron en la casa de Abinadab, donde estaba el arca de Dios desde los días de Saúl. Y me parece a mí que muy probablemente Usa creció con una familiaridad con las cosas de Dios que se transformó en ligereza. Y cuando llegó David a querer mover el arca, yo me imagino que Usa y su hermano Ahío probablemente pensaron: tranquilos, vamos a mover el arca. Nosotros crecimos cerca del arca, así que nosotros lo vamos a manejar. A la hora de transportarla, ellos pusieron el arca en el carro y empezaron a moverla. Después de algún tiempo, cuando llegaron a la era de Nacón, desafortunadamente para Usa, los bueyes se tropezaron y casi botaron el arca. En ese momento Usa cometió un error fatal: extiende su mano para que no se cayera el arca. Y en ese momento la ira de Dios se encendió en su contra por su irreverencia. R.C. Sproul dice que el problema con Usa fue el orgullo de pensar que sus manos eran más limpias que el barro. Imagínense por un momento esa escena. Hay música, hay celebración, y de un momento al otro la ira de Dios se enciende en contra de Usa, y Usa murió en ese instante. Hermanos, ¿ven las consecuencias tan serias que tiene el no obedecer la ley de Dios? Como cristianos, muchas veces descuidamos la lectura de la palabra de Dios, y esto puede tener consecuencias graves si no conocemos la palabra de Dios. Si me permiten, en este momento quiero hablar específicamente a los jóvenes que están creciendo en la iglesia. Jóvenes, por favor, pongan atención por un momento. Jóvenes, por favor, vean el peligro que conlleva la familiaridad y la ligereza con las cosas de Dios. Jóvenes, por favor, guarden sus corazones de ver las cosas de Dios como si no fueran importantes. No tienen idea de la cantidad de amigos que crecieron en la iglesia, que tengo amigos míos que crecieron en la iglesia y poco a poco permitieron que el mundo tomara el lugar de Dios en sus corazones. Esto no es solo para los jóvenes, pero hermanos, es importante que veamos que es muy peligroso estar en la iglesia si nuestro corazón está en otro lado. Guarda tu corazón de la ligereza, guarda tu corazón de la frialdad, guárdate de la apatía y la indiferencia, porque son cosas muy destructivas para nuestras almas. Así que déjame preguntarte esta mañana: ¿dónde está tu corazón el día de hoy? ¿Dónde está tu corazón con las cosas de Dios? Esta mañana, ¿vienes hambriento o indiferente? ¿Vienes maravillado o aburrido? ¿Vienes con expectativa o frialdad? Es posible que algunos de ustedes hayan venido el día de hoy con estas actitudes. Es posible que algunos de ustedes se sientan así en este momento. Lo bueno es que Dios ya conoce tu corazón y Él mismo puede cambiarlo esta mañana. Hermanos, ¿qué les parece? Seguimos leyendo. Vamos a ver los versículos del 8 al 11. Y aquí quiero que veamos que porque Dios es santo, debemos acercarnos a Él con sumisión y con gozo. El verso 8 dice así: entonces David se enojó porque el Señor había estallado en ira contra Usa, y llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. David tuvo temor del Señor aquel día y dijo: ¿cómo podrá venir a mí el arca del Señor? Y David no quiso trasladar el arca del Señor con él a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obed-edom el geteo. Por 3 meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obed-edom el geteo, y bendijo el Señor a Obed-edom y toda su casa. Hermanos, ¿qué les parece si hablamos de lo que acaba de suceder? La historia que acabamos de leer es una historia increíble. Este pobre tipo Usa, literalmente lo único que hizo fue asegurarse que el arca no cayera en el lodo, en el barro. ¿Y cómo responde Dios? Literalmente lo mata. Ahora, si leemos esta historia de una manera superficial, sin un entendimiento pleno del carácter de Dios, es posible que pensemos que Dios exagera un poco en su reacción con Usa. Podemos leer esta historia y pensar: yo creo que tal vez se pasó de la raya un poco Dios, como si esa mañana Dios amaneció de mal humor. Pero recuerden que al principio mencioné
que si desconectamos el amor de Dios de su santidad, empezamos a esperar que Dios actúe como nosotros. Bueno, Dios no actúa como nosotros, sino de acuerdo a su naturaleza y su santidad. Y a pesar de parecer un castigo exagerado, porque sabemos que Dios es santo y bueno, podemos confiar que Dios no pecó en contra de Usa. Lo que hizo Dios en esta historia, a pesar de ser impactante, es un acto de misericordia con su pueblo. En la Biblia hay varias ocasiones en las que Dios recuerda a su pueblo que Él es santo y que debemos acercarnos a Él con reverencia. Dios hizo esto con los hijos de Aarón, cuando decidieron adorarle con fuego extraño. Luego lo vemos también aquí en la historia con Usa. En el Nuevo Testamento lo vemos también en la historia de Ananías y Zafira. Hay momentos cruciales para la historia de redención del cuerpo de Cristo, del pueblo de Dios, donde Dios nos muestra su gloria y su santidad en su plenitud para recordarnos que Él es grande, que Él es santo, que Él es trascendente. Pero si somos honestos, en la carne este tipo de historias no nos gustan. Pero lo que es cierto es que la manera que nosotros interpretamos estas historias dicen más de nuestro entendimiento limitado que del carácter de Dios. En su comentario de este pasaje, Richard Phillips dice: si el shock o si el impacto de la muerte de Usa nos ofende como ofendió a David, la explicación más probable es que no hayamos comprendido la enorme ofensa de nuestro pecado o de la santidad perfecta de Dios, que no puede permitir tal desacración como nuestro pecado. De la misma manera, R.C. Sproul decía que esta historia nos ofende porque creemos que Dios nos debe una misericordia perpetua. Hermanos, Dios es santo, y pedirle a Dios que no imparta justicia es pedirle que vaya en contra de su propia naturaleza. Pero porque Dios es santo e incapaz de pecado, podemos descansar en el hecho que Dios no pecó en contra de Usa. Yo entiendo que el tema de la santidad de Dios, el tema de la ira de Dios, son de esos temas que nos incomodan. Pero si queremos tener una visión acertada, una visión balanceada de quién es Dios, necesitamos no solo aceptar su santidad, sino también encontrar la hermosura en su justicia. Porque al final de cuentas, cada uno de los atributos de Dios es glorioso y digno de alabanza. La ira de Dios no es una mancha en su carácter, no es un defecto en su personalidad. La ira de Dios es el resultado natural del amor de Dios para con sus hijos. A pesar que nos cuesta entenderlo, la ira de Dios es algo hermoso, porque sin ira no existe el verdadero amor. Si tú crees en un Dios sin ira, no crees en el Dios de la Biblia, sino en un Dios de tu imaginación, hecho a tu imagen y tu semejanza. Déjame preguntarte esta mañana, ¿te molesta el concepto de la ira de Dios? Porque a David le enojó. Vamos a ver en este momento que hay diferentes maneras de responder a la ira de Dios. Primero vemos que David se enojó, pero el enojo no es la respuesta apropiada a la ira de Dios. A David no le gustó que Dios le diera muerte a Usa. David estaba ofendido que Dios arruinara su fiesta. Tanto así que la Biblia dice que David se enojó. Es posible que el enojo de David sea el resultado de asumir que Dios nos debe el perdón. Quizás David también estaba presumiendo de la gloria, de la gracia de Dios en ese momento. Él también es posible que hubiera estado tomando a Dios con ligereza. Pero en su misericordia, Dios le estaba recordando a David y a los israelitas que Él es santo. Entonces, si el enojo no es la respuesta correcta a la ira de Dios, ¿cuál es la respuesta correcta? Noten que David no solo reacciona enojándose, sino también reacciona con miedo. Pero el miedo no es la respuesta correcta para la ira de Dios. El miedo es una respuesta incompleta a la ira de Dios. En el verso 9 vemos que la segunda reacción de David hacia la ira de Dios es el miedo. Y este miedo alejó a David de la presencia de Dios. La Biblia nos dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría.
Y luego también nos llama a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Pero este no es el temor con el que David estaba actuando. David estaba actuando con miedo, no con temor bíblico. En la palabra de Dios hay varias ocasiones en las que Dios muestra su santidad. Lo vimos en el monte de Sinaí con Moisés y los israelitas. Esa fue una demostración terrible de su poder con truenos, humo y con otras cosas. Luego lo vemos en la visión de Isaías. Vemos que Isaías cae al suelo y dice: ay de mí, perdido estoy. Luego en el libro de Apocalipsis vemos que Juan también durante su visión cae al suelo en temor y adoración. Pero ¿sabes qué tiene cada una de estas historias en común? El hecho que todas son seguidas por las palabras: no temas. Y cada uno de ellos responde en adoración. Así que la santidad de Dios, la gloria de Dios, lejos de apartarlos de Dios, los acerca a Dios en adoración. Hermanos, un buen entendimiento de la santidad de Dios no nos aleja de Dios, sino nos acerca a Él, nos atrae a Él en adoración. Ahora, ¿cuál es la respuesta correcta a la ira de Dios? La sumisión gozosa es la respuesta correcta. El versículo 12 dice así: y se dio aviso al rey: el Señor ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que le pertenece a causa del arca. Entonces David fue con alegría hizo subir el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad. Luego, si siguen leyendo el pasaje, van a ver que esta vez, cuando fue a traer el arca, lo hizo siguiendo la ley. David llega a la realización que si quiere a Dios, David debe someterse a Él completamente. Pero cuando nuestra visión de Dios está limitada únicamente a uno de sus atributos, no conocemos a Dios realmente. Entonces David regresa a la casa de Obed-edom a recoger el arca, y esta vez se acerca a la presencia de Dios de una manera apropiada. Noten que el entendimiento de Dios de David fue ajustado. Y lejos de sentirse intimidado por Dios en su llenura, este entendimiento de Dios causa que David se regocije. Y en la siguiente escena, David está danzando de tal manera que descubre su cuerpo. El entendimiento de la plenitud de Dios lleva a David a la sumisión, pero una sumisión gozosa. Hermanos, cuando tenemos una visión apropiada de Dios, un entendimiento balanceado, esto nos causa que nos acerquemos a Él en lugar de alejarnos de Él. Hermanos, en nuestra ignorancia y en nuestro orgullo, cada uno de nosotros, así como Usa, hemos tocado de una manera arrogante, hemos actuado de una manera arrogante cuando nos acercamos a Dios. Pablo nos dice en Romanos 1:21: pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esta misma rebelión nos llevó a ti y a mí a la muerte espiritual. Y si tenemos una visión desbalanceada de Dios como David, vamos a sentir la tentación de pensar que Dios exagera en su juicio hacia el pecado. Pero una de las bellezas de la Biblia es que nos da una visión completa de quién es Dios. Si Dios es 3 veces santo, diferente y trascendente, Él lo es. Pero este mismo Dios, por su gran amor con el que nos amó, nos ofrece salvación. Hermanos, hermanas, así como Usa, tú y yo hemos tocado el arca de Dios con las manos sucias. Hemos despreciado a Dios porque hemos tenido una visión limitada de quién Él es realmente. Y así como Usa mereció la muerte, nosotros también merecimos la ira de Dios. Pablo nos llama objetos de la ira de Dios. ¿Cuál es la diferencia entonces entre 2 Samuel 6 y nosotros? ¿Cuál es la diferencia entre Usa y tú? La diferencia es que Cristo nos ha redimido y nos ha limpiado. Únicamente por eso podemos acercarnos a su trono de gracia con toda confianza y seguridad, porque Él no nos va a rechazar. Hermanos, yo sé que algunos de ustedes saben esto porque son seguidores de Cristo, pero es posible que haya algunos de ustedes que no conozcan a Cristo. Si este es tu caso, te tengo buenas noticias. Esta salvación está disponible para ti si tan solo te arrepientes de tus pecados y crees en Él.
Es posible que haya algunos de ustedes esta mañana que el Espíritu Santo les esté convenciendo que tal vez te has acercado a Dios con ligereza, que es posible que tal vez te has acercado a Él con frialdad, que es posible que te has dejado de maravillar de las cosas de Dios. Pero esta mañana espero que el Señor, por el poder del Espíritu Santo y a través de su palabra, pueda cambiar de nuevo, pueda restaurar esa visión de quién es Dios. Hermanos, nosotros nos podemos acercar confiadamente delante del trono de la gracia, sin temor a morir como Usa, no porque lo merezcamos, sino porque en la cruz Jesucristo tomó nuestro lugar, absorbió la ira que tú y yo merecíamos, y por eso esta mañana nosotros podemos cantar. Así que, hermanos, ¿qué les parece si respondemos a la palabra de Dios en adoración? Recuerda que toda la información de nuestra iglesia se encuentra en los canales digitales. En nuestro canal de YouTube podrás encontrar las series y las enseñanzas de nuestra congregación. Alumbra, una familia de intimidad.